Buenos días o buenas tardes, chicos y chicas. Espero que estén muy bien junto a sus familias. Más o menos les voy a explicar acá lo que tienen que hacer en primero y segundo medio, que tienen que trabajar más o menos lo mismo. El Departamento de Ciencia está tratando de abordar las habilidades del pensamiento científico, eh, que también tienen que ver con el método científico. Por lo tanto, lo que ustedes van a tener que hacer en esta guía es formular preguntas y o problemas, es decir, problemáticas, a partir de conocimiento científico que pueden ser resueltos mediante una investigación científica. Y formular y fundamentar hipótesis comprobables basándose en conocimiento científico. Entonces, más o menos, ¿a qué apuntan esos objetivos? Formular preguntas consisten en crear interrogantes a base de una inquietud por resolver. Esta pregunta tiene que ser detallada y que dé pie a una investigación, además de ser una pregunta abierta, es decir, no se puede responder con un sí o con un no. Esta pregunta surge a partir de observación de algún fenómeno o algún hecho. Formular hipótesis trata de redactar una afirmación de algún hecho o fenómeno acompañada de una suposición del mismo. Y fundamentar la hipótesis es darle una razón respaldada respecto de la afirmación que se está entregando, según el fenómeno o tema a investigar. Entonces, las estrategias que se proponen son que primero tienen que identificar lo que van a estudiar, ser curiosos y curiosas y creativos y creativas, tener disciplina y rigurosidad, es decir, esto no se puede hacer al azar. Tienen que ser perseverantes. Recuerden que crear algo y formular es un proceso, por supuesto también ligado con el aprendizaje. También tienen que ponerse en el lugar del lector de la investigación. Es decir, si van a investigar sobre algo que se encuentra en algún lugar, tienen más o menos que contextualizar siempre. Tenemos que ponernos en el caso de que a veces hay lectores que van a ver nuestra investigación y no necesariamente sepan cosas que ustedes dan por hecho. Por eso hay que tratar de ser lo más detallado posible. Leer y revisar la propuesta. Siempre hay aspectos que se pueden mejorar, ya sea en la redacción, quizás le falta un detalle. Esto es muy importante. Dejar de lado distracciones como la televisión y el celular para poder concentrarse en esto. Enfocarse en el aprendizaje y, muy importante también, mantener un pensamiento positivo. Pensar que sí podemos lograr esta meta que se nos propone. Las instrucciones son que tienen que leer atentamente lo que se está preguntando antes de contestar, preferentemente con lápiz pasta, azul o negro. Evitar borrones, por favor. Desarrollar la oración de forma individual, ordenada y letra legible. Sea muy consciente con esto, porque tiene que ver con su proceso de aprendizaje, no con el amigo, con el pololo polola, etc. Es algo personal. Subrayar o encerrar las palabras desconocidas. A veces se nos pasan algunas palabritas que quizás no todos conocen. Entonces una forma de ampliar el vocabulario es identificando estas palabras y buscando qué significa para enriquecer su conocimiento respecto a las palabras. Todo esto, chicos, se va a revisar a la vuelta de la cuarentena, independiente cuánto dure. Por lo tanto, no tienen que enviar nada, nada por internet o ir a dejarlo físicamente. Pueden realizar sus consultas a este correo, tratar de que sea en un horario prudente, es decir, hasta las 5 o 6 de la tarde. Y todas estas guías que vayamos haciendo tienen que imprimir y archivar en un portafolio carpeta. Si no tienen la posibilidad de imprimir, pueden escribirlo a mano en una hoja siempre y cuando cuiden el orden y la limpieza. Y escribiendo preguntas y respuestas. Entonces, para recordar más o menos los primeros pasos para poder hacer esta guía.
Primero, ¿qué es observar? Observar es examinar cuidadosamente los fenómenos tal como se presentan. Cuando observamos, aparte de usar el sentido de la vista, pueden usarse todos los sentidos, además del ingenio, para obtener más conocimientos de algunos fenómenos que estén sucediendo y seres vivos. Además, uno tiene que fijarse en la forma de las cosas, colores, apariencia, textura, etc. En muchos casos hay que, digamos, también es válido usar instrumentos tales como lupas o microscopios que aumentan el tamaño del observado, permitiendo tener características más detalladas. Recuerden que mientras más detallado, mejor. Luego viene la formulación del problema, que en esta etapa se incluye la pregunta de investigación, además de la hipótesis. Entonces, al observar un hecho o fenómeno que nos genera dudas, estamos frente a una problemática o un problema. ¿Por qué ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿De qué depende? ¿Cuáles son las causas? Etcétera. Un problema debe plantearse con una interrogante que puede partir el cómo, de qué manera, cuáles, etcétera. Cosas que den una respuesta más o menos un poco más explayada. Y un problema de llevar hacia la formulación de una posible respuesta, que vendría siendo nuestra hipótesis, acompañada de la suposición. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un mapita que dice que la hipótesis se divide en dos partes, en la afirmación de un hecho y en la predicción. La afirmación, usted se respalda con concepto teórico, y en la predicción es un posible resultado, es decir, lo que usted cree a partir de lo que de esas teorías o respaldo que buscó para plantear su hipótesis. Entonces, por ejemplo, tenemos una pregunta de investigación planteada ya. ¿De qué manera afecta la velocidad de germinación de una semilla de lenteja el tipo de suelo en donde se encuentre? Entonces, para afirmar la hipótesis, primero, afirmación de un hecho. El concepto teórico que fundamenta la hipótesis. Es decir, por ejemplo, acá en este caso la semilla. El tipo de suelo afecta la velocidad de germinación de las semillas. La predicción, es decir, la suposición de un posible resultado. Si se plantan semillas de lenteja en suelo arenoso, suelo orgánico y suelo arcilloso, la mayor velocidad de germinación será en la tierra orgánica y la menor en suelo arenoso. Entonces, si juntamos esto, nos quedaría la hipótesis completa. El tipo de suelo, puesto que tiene diferentes componentes orgánicos e inorgánicos, afecta la velocidad de germinación de las semillas. Si se plantan semillas de lenteja en suelo arenoso, suelo orgánico y suelo arcilloso, la mayor velocidad de germinación será en la tierra orgánica y la menor en suelo arenoso. Frente a esto, se propone una actividad donde ustedes van a tener 3 casos, cierta información, y usted va a tener que crear una pregunta de investigación y una hipótesis. Para esto van a tener que leer esto de acá arriba, que les propuse yo. Y también son libres de, si tienen acceso a internet, buscar en internet. Esto no es complejo, pero a veces somos un poco reacios a la creación. Por lo tanto, se pide que estén calmados, tienen harto tiempo para hacerlo. Y si usted quiere agregar otro caso, bienvenido sea. Eso, chicos, espero que les vaya bien con la guía. Son 3 casos, tampoco es tan largo. Si ustedes se dan cuenta, los ejemplos son bastante cortos, lo que tienen que hacer. Cualquier duda, voy a estar atenta al correo que está mencionado acá. ¡Suerte!